Acción. ¿Qué tal, amigos de Guatemala y de toda Latinoamérica en general? En este momento, en esta gira por Buenos Aires, Argentina, me encuentro con el reconocido periodista Jorge Lanata, un hombre muy valiente que, a pesar de ciertas restricciones y ataques a la libertad de prensa en Argentina, ha escrito entre muchos libros más acerca de la década robada del gobierno de Kirchner y sobre todo casos puntuales donde se afecta la libertad de prensa. Gracias, Jorge, por permitirme este espacio. ¿Pudieras contarle un poco a los amigos en Guatemala y en Latinoamérica en general, que se conoce obviamente algunos casos de corrupción, de control de precios y de falta de libertad de prensa de Argentina, pero desde tu punto de vista, ¿cómo está la situación? Mira, este podría ser definido como un gobierno populista en principio, como una especie de democracia de baja intensidad, o sea, una democracia poco democrática en algunas cosas. Hay libertad formal de prensa, la hay, pero hay también un grado muy alto de autocensura porque hay un aparato de propaganda montado por el gobierno para desacreditar la oposición y el periodismo, etcétera, que funciona todo el tiempo con muchísimo dinero. El gobierno en Argentina ha llegado a comprar el fútbol, por ejemplo, para poder difundir mensajes políticos en los entretiempos, etcétera. Y después hay una batalla económica muy grande contra los medios, les quitan subsidios, no les dan publicidad, etcétera. A pesar de eso, hay algunos medios, más que nada en la gráfica, y algunos canales de televisión, un canal de televisión y 2 o 3 radios, que tienen una posición crítica. Yo llamo a esto la década robada porque el gobierno la llamó la década ganada, y trataron de hacer mucha promoción con eso. Y lo que me pregunto es, una manera de definir un gobierno es cuando el gobierno se va, ¿qué deja? Preguntarnos qué dejan. Bueno, el gobierno K va a dejar más deuda externa, va a dejar una situación en la educación horrible, porque hoy la mitad de los chicos no termina el colegio secundario, va a dejar problemas económicos graves, una inflación del 40% anual para este año, va a pasar del 50% el año que viene, y deja la instalación del narcotráfico en Argentina, que no es que es un tema que empezó con ellos, pero sí se consolidó con ellos, y a partir de el lavado de dinero y de darle mucha posición política a algunos grupos, terminó generando zonas enteras en el país que hoy están muy complicadas con el narcotráfico. Por ejemplo, Santa Fe y Córdoba. Jorge, ante estas realidades que tú nos comentas, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la reacción y la percepción del pueblo argentino? Mira, es muy difícil, en un comienzo, durante el gobierno de Néstor, donde la gente estaba muy a favor del gobierno, el gobierno después se reinventó a sí mismo, digamos, empezó a escribir una versión de la historia propia, a donde ellos eran los héroes y todos los demás eran los villanos, digamos, y usó todos los recursos del Estado para eso. Eso acá lo llamamos el relato, ¿no? Ellos, por ejemplo, llegaron a cambiar el prólogo de Nunca Más, el informe de desaparecidos. Sí. En su momento es un testimonio histórico. Bueno, ellos lo cambiaron para hacerlo más acorde a su relato. Ellos gobiernan diciendo que son un gobierno de izquierda. En verdad, a mí me parece que son un gobierno conservador, no son para nada un gobierno de izquierda. Es como pensar que Maduro es un gobierno de izquierda, o Chávez era un gobierno militar, más bien conservador, digamos, con militares en actividad, con mucho servicio de inteligencia, con mucha corrupción. No es tan distinto lo que está pasando hoy en la Argentina y Cristina a lo que pasa en Venezuela. En algunas cosas Venezuela es como un espejo que adelanta para nosotros. Ojalá no lleguemos a eso. También el tipo de gente es distinta. Acá hay una clase media más grande, etc. Pero dólar paralelo, corrupción, intento de dominación del aparato judicial, populismo en los códigos de gobierno, están en los dos gobiernos, tanto en el de Venezuela como en Argentina. Jorge, esta es una realidad que no solo vemos en Argentina, sino también en otros países de América Latina. ¿Cuál sería tu recomendación como periodista consolidado que está haciendo una batalla muy valiente en no dejarse manipular por los medios para los periodistas jóvenes latinoamericanos que se pueden ver intimidados ante el espectro donde es el gobierno el que está presionando para que se haga lo que ellos quieren? Yo creo que después de la creación de la imprenta en la historia del mundo, Internet fue lo más democratizador que se inventó. En su momento la imprenta democratizó los libros, ¿no? Bueno, Internet democratizó el conocimiento. Hoy vos estás a 2 segundos de una biblioteca mundial. Internet es todavía muy nueva, recién con Windows 95 empieza como la gente la conoce, hace nada. O sea, es un lugar por donde explorar, que es muy democratizador y que también es muy de abajo hacia arriba.
A pesar de que, lo hablábamos antes, en América Latina está pasando lo contrario, lo están usando los gobiernos para dominar a la gente. Hay otro sentido de Internet que es de abajo hacia arriba, como fue en los países árabes, etc. Incluso como a veces es en Venezuela, a donde como ya no quedan medios, la gente se comunica por Twitter, ¿no? A mí me parece que hay mucho para explorar ahí, que hay que evitar que los gobiernos legislen Internet. Internet tiene que seguir siendo de nadie, aún con los errores, porque muchas veces la gente cree que las máquinas tienen moral. Las máquinas no tienen moral, moral tienen las personas. Según como vos la uses, la máquina será buena o será mala. Y con Internet puedes hacer cosas geniales o extorsionar y pasar porno. Las dos cosas. Ahora, bueno, vos elegís qué hacer con eso, ¿no? A mí me parece que por ahí se encuentra un camino para transitar muy bueno. Creo que se viene en América Latina una pelea entre todos los gobiernos y la prensa, que me parece que si se realiza va a ser nefasta. Yo estoy del lado de la prensa, sea donde sea, el país que sea, porque soy eso, fui eso toda la vida. Y creo realmente que la libertad de prensa vos recién la empezás a considerar cuando la perdés. La gente no la toma en cuenta como algo importante hasta que un día se da cuenta que no tiene dónde hablar. Pero ese día ya es tarde, o sea que tenemos que hacer algo antes de que eso pase. Y eso depende también de que los periodistas tengan la valentía de no dejarse, digamos, manipular por esta maquinaria. Sí, bueno, obvio. A ver, uno también puede decir que no. Exacto. Me parece que hay que tomar conciencia de eso. O sea, uno puede decir que no. Y uno diciendo que no hace la diferencia. Porque el problema, mira, no es que se consoliden todos los medios. Vos tenés un súper conglomerado acá. Pero si acá tenés uno que dice algo distinto, la gente lo va a escuchar. ¿Me entendés? No necesita ser otro gran conglomerado. No, y la prueba es usted con su programa aquí en Argentina, sí, totalmente. Sí. Pues muchas gracias, Jorge, por esto. Y ya lo saben, amigos latinoamericanos, el periodismo pues necesita obviamente independencia, así que este es un llamado de alguien que realmente ha hecho una labor periodística muy impresionante, Jorge Lanata, desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica.